Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos esta meditación, a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote, me des discernimiento para poderla desarrollar y sea conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir con estas meditaciones relacionadas con la vida eterna. En nuestras dos anteriores exposiciones estuvimos haciendo referencia a que solamente había un abogado, un mediador, un solo intercesor ante el Padre en el Nuevo Testamento, como así lo hallamos, solamente hay uno. En el Viejo Testamento, es decir, en la exposición que tuvimos en nuestra anterior, hacíamos referencia a que el Yahshua del Nuevo Testamento era el Yahweh en el Viejo Testamento, y por lo tanto era el yo soy, el que soy, el que habló con Abraham, el que conversó con Moisés y habló posteriormente con los profetas. Estuvimos meditando en que Él era nuestro socorro, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él era el principio y el fin, y yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve, como estuvimos meditando en Isaías capítulo 43, verso 11. Hoy, hermano y hermana, para poder entender la vida eterna, debo de entender en primer lugar la definición de espíritu, para poder salir del engaño trinitario, para no tener ningún punto en común ni con el mundo, ni con el protestantismo apóstata, ni con la Iglesia Católica, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Si tenemos puntos comunes con ella, entonces somos hijos de esa madre de las rameras, y uno de los puntos que unen al mundo religioso con ella es precisamente la Trinidad, la creencia de tres dioses en uno, o de tres dioses, como usted quiera llamarle. De todas maneras, los que siguen creyendo en una Trinidad están siguiendo las imposiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana y por lo tanto son hijos, hijas de la madre de las rameras. La Trinidad no existe en la Biblia y para poder salir de este engaño trinitario, yo debo de entender y debo aceptar la definición de lo que significa la palabra espíritu. Y cuando yo entiendo la definición de lo que significa la palabra espíritu, mi mente cambia y soy más perceptivo para poder escuchar la verdad y aceptarla y salir de los engaños de Roma. La palabra espíritu, en un diccionario bíblico, me dice lo siguiente: proviene del hebreo y del arameo ruash. Es decir, cuando usted escucha ruash, está escuchando espíritu. Y significa aliento, viento, mente, elemento vital. Esto es lo que debemos entender, hermano y hermana. Hablar del Espíritu no es hablar de ningún tercer Dios, sino cuando hablamos del Espíritu, estamos haciendo referencia a aliento, viento, mente, elemento vital, que es lo que significa la palabra espíritu del hebreo arameo ruash. Del griego proviene de la palabra neuma y significa soplar, respirar. Con esto en mente, hermano y hermana, para que podamos salir de los engaños de Roma, yo debo de entender entonces que la palabra espíritu no está haciendo referencia a ningún tercer Dios, ni mucho menos,
sino a las cualidades precisamente de Elohim. Y cuando habla del espíritu del hombre, de las cualidades del hombre. La palabra espíritu significa lo que hemos mencionado: aliento, viento, mente, elemento vital, soplo, respiración. Eso es lo que significa la palabra espíritu. La palabra santo significa apartado. Kadosh. En hebreo, kadosh. Por lo tanto, la definición correcta de Espíritu Santo, podríamos decir de un aliento apartado, de una mente apartada. ¿Apartada de qué? Del pecado. ¿Quién fue el único que no cometió pecado? El Hijo. Por lo tanto, cuando hacemos referencia al Espíritu, debemos entender la correcta definición de lo que significa esta palabra para huir de los engaños que Roma ha introducido, no tan solamente en el mundo, ha introducido en el protestantismo apóstata y ha introducido también dentro de todas las iglesias llamadas cristianas, para que todas sean unas con ellas, siendo parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora bien, no todo el mundo va a aceptar que el espíritu sea eso: aliento, viento, mente, soplo, respiración, elemento vital, como lo vamos a estar también desarrollando en nuestras próximas meditaciones. No todo el mundo lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no es fácil salir de los engaños de Roma. No es fácil reconocer, nos han engañado. Somos arrogantes, prepotentes, orgullosos. Ya lo sabemos todo. ¡No! Sin embargo, las palabras que pronunció el mismo Redentor del mundo cuando estuvo aquí entre nosotros, y que hallamos en las buenas nuevas de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28, nos dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solamente las ovejas que escuchen la voz del buen pastor, las ovejas que estudien la Sagrada Escritura con humildad para salir de los engaños de Roma, oirán la voz del buen pastor y le seguirán. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas estudian mi palabra, mis ovejas aceptan mi palabra y yo las conozco y me siguen. Dice el verso 28 de Juan capítulo 10: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si el mismo Redentor dice: mis ovejas oyen mi voz, debemos aceptar la correcta definición de lo que significa espíritu y santo, para poder escuchar la voz del buen pastor y ser parte de sus ovejas para poder tener la vida eterna. No hay Trinidad, hermano y hermana. No podemos tener ningún punto en común con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, por mucho que los pastores, teólogos modernos, insistan y sigan insistiendo en la existencia de un tercer Dios, de una Trinidad, de un Dios Espíritu Santo, cuando en realidad no lo hay, hermano y hermana. Es hora de evitar escuchar temas trinitarios y poder dedicarle tiempo a estudiar la Sagrada Escritura, porque la salvación es individual. Seguir al hombre es seguir las falsas enseñanzas del hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y cuántas personas están siguiendo a esos pastores, a esos lobos asalariados que no advierten del peligro precisamente porque son lobos disfrazadas de ovejas? ¿Entendemos, hermano y hermana? Espíritu no significa persona.
Espíritu no significa ser. Espíritu significa aliento, mente, vida, soplo, elemento vital, respiración, aliento. La respiración, aliento. ¿Qué recibió Adán cuando fue creado? Aliento, soplo. ¿El espíritu de quién? El espíritu del Hijo, para que fuera a imagen y semejanza del mismo Creador. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado la oportunidad, el privilegio de poder meditar en esta reflexión. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas dándonos discernimiento a todos cuantos vamos a estar meditando en ella y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro seguiremos desarrollando estas breves reflexiones dedicadas a ese concepto de la vida eterna que hallamos en Juan capítulo 17, verso 3. Si Él nos lo permite, nos sigue dando a todos salud y vida hasta nuestro próximo encuentro.